que es la cuarta persona que Andy Tavares Pérez, que es la cuarta congresista. Mi compañera Raquel Caerols, con la que, bueno, pues estamos las dos coordinando el simposium, pues podía estar al principio, pero al final pues va a ser que no va a poder estar. Entonces, bueno, pues vamos a iniciar nosotros la sesión, si os parece bien. Vamos a disponer de más tiempo para disfrutar. Pues nada, iniciamos entonces este simposium en el segundo Congreso Internacional de Nuevas Narrativas en la Sociedad Digital, Digitol. Concretamente en este simposio, esta mesa de comunicación y arte en el contexto digital. Como digo, moderamos mi compañera Raquel Caerols, de aquí también, de la Universidad Complutense de Madrid, y yo, Mónica Viñaras Abad. En esta mesa, aquí está Raúl, bienvenido. En esta mesa pues tenemos cuatro comunicaciones. María Avellán Hernández, Raúl Gómez Hernández, María Gómez Domínguez y Andy Tavares Pérez. Y como he comentado, si os parece en principio, pues la primera congresista va a ser María Avellán, continuaremos con María Gómez, Andy Tavares no está en este momento y luego pues finalizaríamos con Raúl Gómez. Tenemos tiempo porque somos una mesa muy reducida, pero así que creo que no habrá ningún problema con las exposiciones. En lo que sí que os propongo, si os parece bien, dado que María tiene que... ¿A qué hora me parece que tenías que...? A las 5 menos 5 tendré que irme y luego ya pues puedo seguir a lo mejor con el móvil. Bueno. Ya estaré en trayecto con hijos, pero bueno. Bueno, pues si os parece bien lo que podemos hacer, María, para que también estés más tranquila, si quieres, una vez que expongas, en vez de dejar la ronda de preguntas o de debate para el final, pues si te parece bien, una vez que expongas ahora, si nos permites que te hagamos alguna consulta, alguna inquietud. ¿Sí? Claro. Adelante. Vale, perfecto. Pues adelante, María Avellán Hernández, con la comunicación, el arte público de nuevo género ante la encrucijada digital. Muchas gracias. Voy a ver si me deja, a ver, que me deje compartir todo. Ventana, vista previa, compartir. Ay, no se puede compartir mi pantalla. Dame un segundo, que lo voy a solucionar. Vale. Las cosas de... Las personas de recursos, todo lo que se puede. Sí, bueno, lo que tiene Mac, que a veces se pone un poco exquisito. Sí. Pero bueno, vamos a ver si desde aquí puedo lanzarla. Y como además también la primera vez... A ver. Ahí está, ahora sí. Vale, permitir esta vez. ¿Estáis viendo la presentación? Todavía no. Sabemos que has compartido pantalla, pero vemos la fotografía que tú tienes en tu perfil. Vale, a ver. Pero hemos avanzado un poco. ¿La estáis viendo ya o aún no? No, todavía no. Compartir esta pestaña. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. Adelante. Nada, gracias a vosotros y gracias por la paciencia con este pequeño problema técnico. Pues como bien me ha presentado Mónica Viñaras, pues mi nombre es María Avellán, soy profesora dentro de la Universidad Internacional de La Rioja y este trabajo, primero quiero dar las gracias al Congreso por darme la oportunidad de exponer y este trabajo al final está financiado por el proyecto Prácticas Artísticas Colectivas y de Contexto en Entornos Locales, Vías de Inclusión Social ante la Crisis Global y está realizado en colaboración con Ignacio López Moreno, que además es co-IP de ese proyecto que, pues por motivos laborales no ha podido conectarse, entonces yo hago las veces de locutora, ¿no?, en este trabajo. El trabajo que venimos a presentar pues tiene como título, como veis, Arte Público de Nuevo Género ante la encrucijada digital y parte de la definición del concepto de arte público de nuevo género
cuyo hito fundacional podríamos situar en el proyecto comunitario y colaborativo comisariado por Mary Jane Jacob en 1993 en Chicago, titulado Culture in Action. 2 años después, la teórica, investigadora y artista Susan Lacy, una de las participantes además dentro del proyecto de Jacob, teorizó, ¿no?, y formalizó la definición del concepto de arte público de nuevo género como aquel que explora el arte público bajo un nuevo paradigma participativo donde la obra de arte no es el fin y la intersección entre los agentes implicados en la producción artística, pues las instituciones culturales, los artistas, la ciudadanía, los destinatarios y sus roles, pues resulta capital, ¿no? Pone el foco fundamentalmente en esas cuestiones. A partir de un trabajo reciente que realizo con otra compañera, con María José Bogas, pues nos empezamos a cuestionar realmente acerca de los cruces que existen entre esas premisas del arte público de nuevo género y la cuestión digital, ¿no? Y nos damos cuenta de, bueno, qué papel tiene o qué rol tienen los espacios digitales en estas prácticas colaborativas centradas fundamentalmente en ese enfoque, ¿no?, de arte público de nuevo género y cómo, ¿no?, ese espacio digital, esas comunidades digitales y los procesos pedagógicos críticos que emergen en esas prácticas han sido, bueno, pues aún creemos que poco explorados por parte de la teoría, ¿no? Así que lo que aspiramos a cubrir es esa especie de falta de atención por parte del ámbito disciplinar acerca del arte público colaborativo y de compromiso social vinculado a esas dimensiones digitales, ¿no? Entonces, el objetivo general que planteamos sería identificar y definir en qué modo operan esos espacios digitales dentro del arte público de nuevo género y partiendo de algunos casos relevantes o que consideramos relevantes que puedan apoyar esas categorías identificadas. A partir de ahí, bueno, pues se trata, por tanto, de identificar determinadas características esenciales del arte público de nuevo género en relación a esos espacios digitales, intentar categorizar la modalidad con la que los espacios digitales son utilizados o puestos al servicio de ese arte público de nuevo género y diseñar finalmente un esquema de buenas prácticas digitales que, bueno, pues que de algún modo ayuden o colaboren a integrar los recursos digitales dentro de las dinámicas del arte público de nuevo género. Para ello lo que vamos a hacer es, bueno, pues vincular las claves del arte público de nuevo género, ¿de acuerdo?, a partir de una matriz que relaciona preguntas y variables a observar a partir de un estudio de ejemplos relevantes, como decimos, que viene un poco justificado o avalado por el trabajo documental que se ha venido realizando desde hace 6 años con, bueno, pues sendos proyectos I+D de los que son herederos, ¿no?, el actual que tenemos en curso. Realmente este trabajo tiene una naturaleza bastante exploratoria, no pretende ser muy categórico en algunas cuestiones, pero sí por lo menos despertar, ¿no?, o iniciar debate acerca de cuál es ese rol que aparece, ¿no?, con la intersección de todas las cuestiones que atañen al arte público de nuevo género en relación con el espacio digital, ¿no? Como os digo, pues vamos a vincular esas claves del arte público de nuevo género, como son pues la incorporación de los públicos como parte activa en la obra, ¿no?, en las obras procesuales, la mayoría de arte, y la disolución de la autoría, la especificidad del sitio, la especificidad de la comunidad, el compromiso o rol que deben adquirir las instituciones, pero también los artistas y los agentes participantes, y el carácter pedagógico crítico de sus propuestas, con preguntas referidas al ámbito digital, ¿no?, como las que os traigo en pantalla. Pues de qué modo los recursos digitales intervienen en la disolución de la autoría de la obra, o de qué forma el público se implica o interactúa con el proyecto artístico, cómo operan los espacios digitales como generadores de espacios y de comunidades, de qué manera se refleja ese rol o ese compromiso de las instituciones en el ámbito digital dentro de las prácticas de arte público de nuevo género y cómo funcionan los espacios digitales a nivel pedagógico o mediador. Bueno, pues como digo, la propuesta tiene un carácter exploratorio, pero los resultados lo que hacen es señalar, ¿no?, campos de indagación que merecen la atención y que desde luego disparan otra suerte de preguntas. Con respecto a la incorporación de públicos, pues señalamos obviamente las posibilidades que la implicación de estos agentes dentro de las piezas de arte público de nuevo género en el ámbito digital pueden tener. Y por un lado,
tenemos esa serie de prácticas, ¿no?, de proyectos donde la participación es necesaria para que la obra se produzca, y también la identificación de un público, de esa comunidad, como audiencia o como beneficiaria de ese proyecto artístico desarrollado en el ámbito digital, ¿no? En el primer punto, pues van a encajar proyectos que bajo los postulados del arte público de nuevos géneros, es decir, de ese compromiso social, de esa práctica colaborativa, de esa interacción con la comunidad, exigen la acción misma de los públicos, de los agentes destinatarios, como parte constitutiva del proyecto. El ejemplo de Campus de Mujeres de Mau Monleón nos puede servir de ejemplo. Un proyecto que está fundamentalmente radicado en Instagram, pero también tiene un mapa generado en Google Maps, donde necesita la colaboración de las personas para fotografiar esculturas de mujeres y geolocalizarlas, ¿no? Sin esa implicación activa por parte del público es imposible que la obra tenga sentido. Igual ocurriría en todos los proyectos que se llevan a cabo a partir de la tecnología del CGO Map, como este ejemplo del exilio español de 1936-39, que lo que plantea igualmente, ¿no?, es esa necesidad de participación de las personas para que el mapa tenga vida, para que el mapa tenga contenido. Y en este sentido, claro, ocurre que la autoría se diluye, porque realmente quienes están otorgando contenido, generando la obra, son los públicos, no los destinatarios. En el anterior punto, pues conectaría mucho con la creación de comunidades virtuales y la especificidad del sitio, ¿no?, que es un concepto que también asienta Myung Kwon a partir de esos postulados del arte público de nuevo género. Como decimos, vamos a identificar las comunidades digitales como actantes, ¿no?, como comentábamos anteriormente, pero también como esas beneficiarias digitales que pueden consolidar sentires, ¿no?, o replantear ideas revisitando acciones o problemáticas desde ángulos diferentes, al calor de esas especificidades narrativas que ofrecen los nuevos espacios digitales. Es decir, ya no queda la obra circunscrita únicamente al momentum en el que se desarrolla, sino que puede expandirse, ¿no?, y esa comunidad puede verse amplificada no solo ante aquellos que participaron activamente en el momento, sino en un espacio digital. Con respecto a los espacios, igualmente, podríamos distinguir o identificar dos itinerarios, ¿no? El aprovechamiento de las plataformas existentes a modo de repositorio, aunque esto también podría plantearse, ¿no?, como espacios web específicos que también se utilizan como repositorio, o también espacios creados ex professo, ¿no?, particularmente para el desarrollo de la obra. La cuestión del CGO Map, por ejemplo, entraría dentro de esta categoría. Pero también otras propuestas lo que hacen, o sea, este tipo de propuestas lo que hacen es repensar, ¿no?, o plantear también la especificidad de los formatos, de las poéticas y de las pragmáticas propias de los espacios digitales y que de algún modo, ¿no?, van a suponer determinados retos para la autonomía real de los proyectos, porque todos sabemos que al final las plataformas, las redes sociales tienen, bueno, pues sus intereses propios, sus particularidades, ¿no?, y hay que buscar también el modo de equilibrar o de ser palanca de resistencia ante posibles instrumentalizaciones de las piezas. Esto también va a definir, pues, formatos propios, como el caso del IR Arte Público, que genera una serie de microdocumentales que lo que hacen, como digo, es expandir esa propuesta de la obra que se lleva a cabo en un lugar y en un momento específico. Y por último también, bueno, pues proyectos que definen un espacio específico, como sería el proyecto de Resonancia, el cual, pues obviamente está al amparo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y que, digamos, que la institución cede una parte del espacio para que ellos generen su propia página. El proyecto alberga todo un compendio de actividades audiovisuales y contenidos que genera una comunidad que es heterogénea, que la componen, pues, ciudadanos, estudiantes, investigadores y artistas que bueno, pues se preocupan de las relaciones entre el arte, educación y política de manera independiente y autónoma. Y por último, pues cómo no conectar con esa vertiente pedagógica. En realidad todos los proyectos que he ido exponiendo pues tienen también pinceladas, o sea, la división que he hecho es puramente operativa para explicar lo que nos interesa dentro del trabajo.
Como os digo, pues esa transversalidad de la pedagogía crítica como un acto de compromiso que adquieren también todos los agentes participantes, desde el artista al ciudadano, al público o a la institución. Y en el caso de las instituciones, pues debe permitir, o se debe permitir desde la institución el cuestionamiento de los discursos hegemónicos, ofreciendo un espacio para el debate desde la misma agencialidad de esos públicos, ¿no?, de esos beneficiarios, de esos participantes, ante cuestiones como pueden ser el género, la raza o cuestiones políticas. Las instituciones deben poner a disposición sus redes, pero no con fines marketingianos, ¿no?, o de promoción puro y duro, sino también, sino más bien con ese fin crítico, ¿no?, con ese fin de ceder también la voz a las personas implicadas. En este caso, ¿no?, pues visibilidad, por ejemplo, el trabajo de visibilidad de acciones como el Museo Situado, que lleva realizando el Museo Reina Sofía a través del colectivo de vecinos y artistas que trabajan en ese ámbito, podría ser un ejemplo, o en esta misma línea, aprovechar también las posibilidades pedagógicas o las posibilidades que la tecnología permite a la hora de crear experiencias inmersivas que favorecen esa reflexión crítica. En este caso, los proyectos de Transnational Temps, del colectivo de Transnational Temps, que podría ser pues Safari Urbis o Mall of the Wild, que son trabajos, la verdad es que ya bastante antiguos, de hecho las aplicaciones no están operativas, donde sí que se desarrollan aplicaciones específicas para, a través de estrategias de gamificación y de ludificación, se organizan como talleres y se llevan a cabo, ¿no?, reflexiones críticas acerca del entorno o acerca de la ecología. En esta misma línea, mención al proyecto Raíles de Vida, que además es de una integrante dentro del grupo del proyecto de investigación que actualmente estamos desarrollando, muestra esa doble dimensión, ¿no? Por un lado, la documentación del proyecto, por ejemplo, radicado en plataformas institucionales como la Universidad de Murcia, y también la libre disposición en PDF para su descarga del juego Desvelarí, que es el resultado de ese trabajo que se llevó a cabo, con lo cual llegamos a una conclusión en la que para aprovechar plenamente esos espacios digitales debemos atender también a las cuestiones de generar esos recursos a posteriori que sean open source, que tengan cierta disponibilidad y cierta perdurabilidad. Como conclusiones, como os digo, ahora mismo en un momento bastante abiertas porque está la investigación en ciernes, algunas de las cuestiones que se presentan es que, bueno, pues si bien el uso de redes sociales o el ámbito digital en el arte tomó fuerza, sobre todo en los primeros años del siglo XXI, su interés, por lo menos dentro del ámbito de la investigación, parece decaer, estrictamente vinculando el arte público de nuevo género a las redes sociales, ¿no? Y quizá sea por ese riesgo que comentaba de esa instrumentalización que supone pues someter el trabajo a lógicas de consumo capitalistas como pueden ser las que vemos habitualmente en las redes sociales, ¿no?, donde fundamentalmente juega siempre en favor de los likes, del compartir, ¿no?, y de viralizar contenido antes que planteando una reflexión crítica acerca de lo que se está contando, de lo que se está proponiendo desde los proyectos. No obstante, desarrollar esta indagación pues, puede permitir identificar metodologías, pautas de acción y fórmulas de evaluación para que los participantes, ¿no?, que operan dentro del arte público de nuevo género en el terreno digital puedan consolidar, ¿no?, pues, buenas prácticas o consolidar también determinados debates que aún están muy a flor de piel, ¿no? Porque, claro, ¿cómo preservamos esas piezas? ¿Cómo hacemos que incluso esa preservación nos ayuda a repensar el proyecto de manera posterior, con otras comunidades, con el paso del tiempo? Bueno, pues hasta aquí un poco la intervención. Como veis, pues lanzo más preguntas que conclusiones. En cualquier caso, bueno, pues si tenéis alguna duda estaré encantadísima de responderla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María, a ti y a tu compañero por la presentación tan interesante. Y bueno, dado que tienes que salir un poco antes de la mesa, pues no sé si el resto de congresistas pues tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna curiosidad sobre este proyecto. Enhorabuena por el proyecto
proyecto financiado, qué alegría. Y aunque está todavía es muy incipiente, pero no sé si Raúl o María, pues tenéis alguna inquietud, algún comentario. Bueno, yo más que ninguna pregunta, darte las gracias también, María, porque me ha parecido súper interesante. La corriente no la conocía, o sea que me ha parecido muy, vamos, me ha dado un montón de luz porque es un campo que concretamente no conocía, o sea que, y enhorabuena, pues eso, tanto por la financiación como por el proyecto. Gracias. Yo lo mismo que comentaba María, por eso que muchísimas gracias por mostrarnos todos estos proyectos y todas estas iniciativas, y además por eso, que siempre, por eso, me interesa y trabajo en proyectos que tienen justamente que ver con la ciudadanía y con proyectos open source, y estoy muy justo, acabo de ahora, porque estoy involucrado también en Europeana, con Patrimonio Digital y otras cosas, y por eso también todo lo que es digital y sobre todo hacer a la ciudadanía con proyectos colaborativos, y además es lo que inculco también a los estudiantes en ese sentido. Muchísimas gracias. María, yo voy a aprovechar, primero también muy agradecida porque yo tampoco conocía la potencia, ¿no? Toda la capacidad que tiene el arte público de nuevo género, y una curiosidad que me ha surgido es, claro, estamos hablando de cuando es arte en el lugar, en un espacio físico, pues sea un museo o no sea un museo, lógicamente en este caso, pero claro, cuando ya lo trasladamos a redes sociales, a plataformas, ahí estamos hablando de que, claro, adquiere un nuevo sentido en el momento en el que se comunica. ¿Cómo se planifica esta comunicación? ¿Cómo se gestiona? Porque ahí ya entraría el perfil ya no del artista, sino del profesional de la comunicación para los objetivos o a la difusión que se plantee. Entonces, ¿cómo entra? ¿Cómo se gestiona? Claro, yo creo que esa es la palanca más interesante, ¿no? De hecho, es la que nos da un poco pie a iniciar esta investigación, porque a través de esa revisión que hacíamos del IRARTE público nos damos cuenta que con el proyecto específico que desarrollan este colectivo, que al final es una galería de arte en Chile, nos plantea estas cuestiones, ¿no? No solo es, pues plantear esa colaboración entre instituciones, ciudadanía, que en su caso específico se basaba en hacer una serie de murales, ¿no? Y de organizar una suerte de museo al aire libre, sino también esas estrategias de promoción y de difusión de los contenidos a partir de esas plataformas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una vía interesante siempre y cuando basculemos bien, ¿no? Lo que tiene que ver con promoción y el alcance crítico, ¿no? Reflexivo que puede tener esos proyectos frente a la mera visualización, ¿no? La mera viralización del contenido y la promoción per se, que quizás es una de las cuestiones, ¿no? En las que, por ejemplo, las instituciones tienen que tener más cuidado o prestar más atención realmente, ¿no? En no copar el territorio que realmente están cediendo a la audiencia, a los públicos, a la ciudadanía, ¿no? Entonces, realmente es interesante. Yo creo que también a día de hoy los perfiles de artistas y de investigadores cada vez estamos más al tanto de todas estas estrategias, tácticas y propuestas que se hacen desde los ámbitos digitales, ¿no? Estamos más al quite. Y es verdad que lo vemos, ¿no? Cuando empiezan a aparecer artistas más jóvenes, aunque Maumo León no, o sea, es una artista muy consagrada que ya tiene trayectoria y edad, ¿verdad? Entonces no es tampoco algo propio de la juventud, pero yo creo que esa previsión, ¿no? de cómo articular el espacio digital para que sea realmente un lugar que facilite la democratización y que facilite también espacios de reflexión y de agencialidad para las comunidades digitales es importante, porque probablemente yo no conocía la obra del IRARTE público hasta que no colaboré con mi compañera y empiezo a descubrir todo este abanico, ¿no?
y es lo que favorece el que esté ese espacio digital y que tenga como esa suerte de repositorio. Si no, el alcance es mucho menor. Entonces, yo creo que la potencia también que tiene el uso de estas vías, de estos canales de comunicación, implica un mayor impacto, vamos a decir, de lo positivo del arte público de nuevo género, ¿vale? Y a lo mejor ese compromiso con la obra o con lo que motiva el proyecto, aunque tú no seas, digamos, parte de la comunidad implicada, te hace formar parte de la comunidad implicada en el ámbito digital. No sé si me explico, ¿no? Entonces juega ese carácter pedagógico, esa toma de conciencia y yo creo que son, bueno, pues eso, que es un campo aún un poco expedito, que no está del todo indagado, precisamente por eso, ¿no? Porque muchas veces se pone el foco en lo que es la obra, en la tecnología en sí, también mucho debate ontológico acerca del arte de Internet, arte en Internet, pero yo creo que es algo que o sea, esa cuestión de lo digital, del espacio digital y de la comunidad digital debe incorporarse, ¿no? Y debe contemplarse incluso en el momento en que se plantea un proyecto de arte público de nuevo género, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muchísimas gracias. Muy interesante. Muchas ideas para pensar, para reflexionar en los que, bueno, estamos en este sector del arte, lo digital, que al final nos vamos conociendo, nos vamos cruzando. Así que muchísimas gracias, María. Gracias Muy a todos. bien, pues María, enhorabuena nuevamente con María Gómez Domínguez, IA y la ética en la publicidad de industrias creativas y culturales, impacto en la creatividad humana. Bienvenida, María, al Congreso. Y a ver si me funciona todo bien. sí, a ver. Ya está ahí, ya está. Ya estáis viéndolo ahí, ¿no? Vale. A ver, Estamos no en pantalla completa todavía, pero sí, ya se puede ver. A ver ahora. Vale, lo que pasa, bueno, claro, os dejo de ver, ¿no? Pero lo veis en pantalla completa. Sí, nos dejas de ver, pero lo vemos, no te preocupes, María. Vale, te ha pasado a ti también, ¿no, María? En pantalla completa no está, pero... Bueno, todavía no está. A lo mejor tienes que compartir la pestaña arriba, que pone compartir esta pestaña. No, abajo está el símbolo de la pantalla completa. O darle a visualizar o a F5 si es no es un Mac. Sí, es Mac, sí, pero, o sea, le he dado a pantalla completa desde, le he dado a compartir la pantalla de la presentación de PowerPoint. Vale. Parte de abajo. ¿No? ¿No es tan grande aún? No. De todas maneras, si le da a la se ve bien, ¿eh? O sea, se ve bien. Será en vista, justo. Está abajo. Sí, vale, estaba en vista. Entonces, compartir esta ventana. Si yo ahora le doy aquí. Sí. ¿Ahora sí? No. Ahora nos vemos en infinito. No, ahora se ve. No. Ahora está más el infinito este. A ver, espera, otra vez. Es la siguiente. Es compartir exactamente lo que tenías. Vale, a ver, es aquí, estoy en esta ventana. Sí. Estás viendo la presentación, no es tan grande. Vale. Y en ahora... vista tiene que estar lo de pantalla completa. Por si acaso. Creo. Sí. A ver, arriba. Lo hago por... Sí, arriba en vista debe estar. A ver, ahora. Ahora sí. No. Es que yo no estoy... O sea, yo estoy en... Está en negro ahora. Ahora se ve negro. No, o sea, aunque no se vea en pantalla completa, se lee bien. Se ve bien. Se veía bien. Es que claro, yo así la veo y la veo, pero estoy viendo lo que estáis viendo vosotros. O sea, os sale todo el entorno de PowerPoint. Claro, digamos. nos sale todo el entorno, pero bueno, no es incómodo, o sea, no por eso. No es incómodo. Digo, si no, en vista tiene que estar. Último intento, no lo hizo, ¿no? Venga. Sigue en... Sigue en negro. Sigue negro, sí. Nada, Está en negro. Pues no sé por qué es. No me lo puedo explicar.
Pues me voy así si lo veis, no está en pantalla completa, pero Perfecto. si lo veis. Perfecto. Vale, pues nada, tenía que pasarme a mí algo hoy técnico. Bueno, antes de nada, daros las gracias, dar las gracias al Congreso, deciros que estoy estrenándome en congresos, estoy iniciando mi proceso de doctorando en la Universidad de Vigo y la investigación que os voy a presentar forma parte de todo el proceso de la tesis. Pero bueno, lo he preparado ad hoc para el Congreso, para Digitol y bueno, espero que os resulte de interés. Encantada Seguro. de que me preguntéis lo que queráis porque además me va a ayudar un montón a mejorar y a todo el proceso y el camino que tengo por delante. Así que nada, pues vamos allá. Entonces, ¿de qué va esto? Bueno, pues de IA y la ética de la publicidad en el ámbito de las ICCs, ¿vale? El foco de atención es qué es lo que está pasando en las industrias creativas y culturales, pero concretamente con la entrada de la IA y cómo esto al final está pues, impactando en cuestiones éticas con la creatividad humana. Lo primero claro, es que ahora tengo este problema porque no puedo moverme aquí. Yo, a ver, ahora sí, ¿no? ¿Ha cambiado de página o no? ¿Sí? Sí, María, sí, perfecto. Vale, pues es que es raro. Vale, ya está. Entonces, un poco el planteamiento de lo que os voy a enseñar tiene estos 4 bloques. El diseño y la metodología de la investigación, pues partimos de los objetivos e hipótesis. Os contaré un poquito del diseño y el método en cuanto a las fases de investigación que he seguido. También un poquito de los resultados y las conclusiones a las que he llegado con este proceso. Respecto a los objetivos y hipótesis de partida, deciros que lo primero que he planteado son estos 3 objetivos. Claro, los estáis viendo todos juntos porque no está funcionando esto, pero bueno, no pasa nada. El primer objetivo sería analizar el impacto de la IA en la creatividad humana dentro del sector de la publicidad cultural, identificar los principales beneficios y desafíos generados por la erupción de la IA en la creatividad publicitaria, como hemos dicho, en las ICCs. Y el tercer punto ya sería explorar los dilemas éticos relacionados con el uso de la IA en términos de creación publicitaria en campañas transmedia, concretamente dentro del ámbito cultural. Las hipótesis de partida con las que trabajaba serían las siguientes. La primera, la IA ha alterado indudablemente el proceso creativo en campañas publicitarias culturales y la forma en la que los creativos humanos han respondido a estos cambios. La segunda hipótesis ya intuía, ¿no?, la existencia de dilemas éticos que surgen pues, del uso de la IA en la creación publicitaria con cuestiones como la originalidad, los sesgos, el control creativo y la autoría de estas piezas. La tercera hipótesis sería la dependencia del uso de la IA en el desarrollo de campañas publicitarias del ámbito cultural, que es algo que está en auge. Y, por último, la necesidad de protocolos éticos y deontológicos para, precisamente, pues, un poco poner orden y control en la aplicación de la IA a este proceso creativo que permitan el uso de esta como una herramienta o un medio, pero nunca como un fin en sí mismo. En la parte del diseño y método de la investigación, como veis, se distinguen 3 grandes fases. Hay una primera fase que se ha centrado sobre todo en hacer una revisión bibliográfica y hemerográfica del estado de la cuestión, conceptos fundamentales, acercarnos a toda la bibliografía que está disponible en este momento sobre la cuestión, que lo primero que identificaba es que realmente dentro del punto de vista concreto del ámbito artístico o de las industrias culturales y creativas hay estudios, pero pocos desde el punto de vista de la comunicación publicitaria aplicada a este digamos, nicho, a esta área tan específica. Y se ha realizado una acotación de la investigación con los estudios publicados en los últimos 14 años, de 2010 a 2024. En la segunda fase se ha desarrollado un estudio de casos donde fundamentalmente se ha primero realizado un inventario de numerosos casos para poder tener, digamos, una base, ¿no?, de partida y posteriormente se ha definido una serie de criterios para pasar a la tercera fase del análisis de contenido en profundidad, que son estos 3 criterios que estáis viendo aquí. Primero, que fueran casos específicos de alguno de los sectores o subsectores de las industrias creativas y culturales.
que se traten de casos donde haya los resultados, ¿no?, de la aplicación de la IA a estas campañas publicitarias culturales, se haya registrado alta notoriedad e impacto, y quedarnos también con los casos más actuales. Hablamos de casos, los que hemos analizado en profundidad, que se han desarrollado a lo largo del 2023 o 2024, para tratar de irnos a lo último de lo último, la implementación de la IA en campañas de publicidad cultural. Yéndonos a los resultados, lo que os decía, en esta primera fase, en la segunda fase de investigación, cuando ya recabábamos este inventario, esta muestra de campañas del sector dentro de las ICCs, aquí veis que hay casos desde 2019 a 2024 y hay un inventario de numerosos casos que, sobre todo aquí lo que buscábamos era tener representatividad de sectores, ¿vale? Como podéis ver, pues estamos dentro del mundo de las industrias creativas y culturales, pues tenemos ejemplos de museos, ejemplos del ámbito de la moda, ejemplos de... Voy a ampliar esto un poquito más, porque al no tenerlo en grande seguramente no lo veréis súper bien. Del mundo del turismo, de la moda hay varios casos, del mundo de la gastronomía y también, como yo ya comentaba, de los museos, es uno de mis mayores focos de atención. Otra de las cosas que queríamos en este primer inventario era tener una representatividad de diferentes, digamos, usos de tecnologías dentro del mundo de la inteligencia artificial, en el apartado, pues, evidentemente, del estudio bibliográfico y el estado de la cuestión. Nos aproximamos a conceptos tan fundamentales como, pues, las tipologías de IA, centramos en diferenciación entre modelos de aprendizaje automático, modelos predictivos, IA generativa de imágenes, sobre todo, y lo que buscábamos con el inventario era tener ejemplos y casos que nos arrojaran luz, pues eso, de las distintas aplicaciones y de las distintas tipologías de tecnologías, ¿no?, que se estaban aplicando. Y otro de los focos de análisis en esta primera parte de análisis de casos de manera más general es el bloque del impacto y resultados, ¿no?, para también tratar de empezar a identificar cuáles son los principales resultados que se obtienen al aplicar la IA en las campañas publicitarias del ámbito cultural. Una vez realizada esta primera exploración y este inventario, ya pues estaba preparada, digamos, para tomar esos criterios que os comentaba hace un momento, ¿vale? Quedarnos con 3 casos que realmente tuvieran suficiente información y pudiéramos sacar aprendizajes para el futuro, y se hizo la selección de los 3 casos, como digo, siguiendo los 3 criterios que comentábamos. El primer caso que analizamos en detalle fue el caso de Ask Dalí, que es súper interesante. Es una iniciativa, una campaña vinculada a una exposición que se hizo por el aniversario del autor. Y lo que consistió, estamos hablando del año 2024, o sea, súper reciente, y lo que consistió fue en el desarrollo, en la implementación de una acción totalmente transmedia, donde la protagonista era justamente una réplica de Lobster, que es una de las esculturas reconocidas del artista, y justamente la propia langosta, ¿no?, era un teléfono con el que tú podías interactuar en vivo con... supuestamente el autor, ¿no? Poder interactuar con el propio Dalí. Al final esto se hizo posible gracias a las aplicaciones de la IA en las fases de conceptualización, desarrollo y ejecución de toda la campaña, y basada especialmente en tecnologías de modelos de aprendizaje automático. Entonces, los resultados son extraordinarios, sobre todo en términos de notoriedad, de repercusión, más de 500 millones de impresiones en relaciones públicas, más de 400 preguntas diarias realizadas por los visitantes, un incremento directo de la participación y, al final, una notoriedad de marca a nivel global. Es uno de los casos que, si luego tenéis oportunidad de ver el artículo en profundidad, digamos que lo pondríamos como ejemplo, además de grandes prácticas, ¿vale? Incluso en términos éticos, se ha tenido muy en cuenta y se ha alimentado a esta IA con diarios, con un montón de contenido del propio autor, para tratar de buscar ese contacto lo más realista, ¿no?, posible con el autor. No así en el caso siguiente, que lo hemos cogido precisamente por una cuestión de que, aunque los resultados en términos de notoriedad e impacto han sido súper altos,
los límites éticos, por así decir, del uso de la IA en este caso, están un poco en el límite. Os hablo del caso de la Venus Instagrammer, que fue una de las campañas, en la campaña de turismo del Ministerio de Turismo de Italia del año 2023, se basó en utilizar en este caso IA centrada en la de generación de imágenes para, a partir de la obra original de la Venus de Botticelli, pues generar nuevas, digamos, situaciones en las que pues, la Venus estaba interactuando con distintos puntos destacados o de turismo de Italia. ¿Por qué os la pongo como, o por qué la destaco como un ejemplo negativo? Pues porque aquí se hizo pues, un uso poco ético, ¿no? de la IA. De hecho, recibió numerosas críticas, fue súper controvertida porque realmente, pues bueno, a él es como que se estaba, bueno, faltando al respeto al autor y a la obra, ¿no? Siendo la obra que es. Sin embargo, si lo vemos desde la perspectiva de eficacia, digamos, publicitaria o de eficacia comunicativa, la notoriedad es internacional, el impacto es brutal y muy notorio, aunque, como digo, con estos efectos que habría que controlar en términos éticos, ¿no? Y el último caso, que como veis se trata del sector de la moda. Hemos visto un ejemplo del mundo de los museos, un ejemplo del sector turismo y el último caso en detalle es del sector moda, también del año 2023, del anunciante La Casita de Wendy, donde desarrollaron esta acción que le llamaron inteligencia artesanal y donde la IA entró sobre todo en la parte del proceso de fabricación, pero de conceptualización y diseño de la colección que estáis viendo en la imagen. Es decir, es un ejemplo también muy positivo de uso de la IA, donde se utiliza como una herramienta, se pone en valor el alto poder para generar imágenes y mundos visuales que bueno, sin el uso de IA sería muchísimo más lento y muchísimo más complejo, pero al mismo tiempo la puesta en valor de lo artesanal, porque la colección completa, lo hicieron con 2 colecciones, pues lo que hizo La Casita de Wendy fue que la fabricación, la elaboración de cada colección se hizo con técnicas puramente artesanales. Entonces es un ejemplo donde la IA entra en el proceso de conceptualización, de diseño, de visualización de esa colección, pero después lo artesanal entra y se pone en valor en la propia fabricación de las piezas. El análisis de estos casos pues, nos permitió llegar a conclusiones fundamentales que al final no dejan de ser también punto de partida para nuevas y futuras investigaciones, pero empezaré acercándoos las conclusiones generales, ¿no? Lo primero, que la publicidad cultural puede haberse convertido en un campo de trabajo fundamental desde el punto de vista del análisis y del desarrollo de la IA. Es uno de los ámbitos en los que la IA está entrando de lleno en todas las fases de la cadena. Se ha confirmado cierta alteración del proceso creativo en este campo, donde hemos podido identificar campañas en las que el uso de este recurso pues, ha sido común. Y, por último, o como gran conclusión general, el uso de la IA en la publicidad cultural está planteando varios retos éticos. Aquí entramos con conclusiones específicas dentro de estos riesgos éticos, como por ejemplo pues, la manipulación algorítmica, la invasión de la privacidad y la falta de transparencia en los procesos de tomas de decisiones automatizados, pues son preocupaciones crecientes. El problema de la originalidad, los sesgos, el control creativo y la autoría queda patente en los casos que hemos valorado. Se evidencia también la necesidad de protocolos éticos y deontológicos, por tanto, en la aplicación de la IA al proceso creativo que permitan el uso de esta como una herramienta y no como un fin en sí mismo, y también esa clara necesidad de reconfigurar el rol de los creativos humanos, buscando ese equilibrio entre el uso de la tecnología y la creación publicitaria. Y por último, las conclusiones más positivas o que podríamos tildar de oportunidades, vemos que la IA ofrece oportunidades importantes para la innovación dentro de la publicidad cultural, que las herramientas de IA pueden hacer que las campañas sean más inclusivas, nos permiten hacer adaptaciones de contenidos a las diferentes culturas y contextos y al mismo tiempo que la automatización permitiría a los creadores culturales enfocarse en tareas más estratégicas y creativas, mientras que la IA pues, pueda encargarse de los aspectos más técnicos de la publicidad. Y hasta aquí, daros las gracias por vuestra atención y encantada de que me hagáis cualquier pregunta, cualquier sugerencia también. Y otra vez daros las gracias
por la participación. Muchísimas gracias, María. Bueno, enhorabuena por tu presentación, tu primera presentación. Esperemos que la primera de muchísimas, seguro que sí. Esperemos que sí. Porque si te inicias en la carrera académica, pues tendrás muchísimas más oportunidades. Enhorabuena, creo que has arrancado por todo lo alto. Una presentación muy... A mí es que me han surgido muchísimas dudas, preguntas, inquietudes, pero no sé si María en este momento puede conectarse o si Raúl quiere... Estoy conectada en trayecto. Puedo hablar porque todavía no ha entrado en la ecuación el pequeño, el mayor es más dócil. Bueno, pues María, darte la enhorabuena por el trabajo, pues coincido con Mónica, yo creo que arrancas desde un punto bastante interesante y sobre todo de muchísima relevancia, ¿no?, en la actualidad. No he podido, o sea, no he podido ver bien la presentación porque claro, estoy con el móvil. No sé si conoces a un autor que se llama Lev Manovich. Sí, creo que lo tenemos. Sí. Porque es uno de los autores que más están reflexionando acerca del uso de la inteligencia artificial vinculada al ámbito de la cultura, al ámbito del arte. Y también, sobre todo a la creación, ¿verdad, María? Sobre todo a la efectivamente. Sí, efectivamente, porque él tiene esa doble dimensión. Él es profesor, pero también es artista, académico, gestor, es promotor, en fin, un poco de todo. Un hombre un poco del Renacimiento, pero ahora. Y la verdad es que estaba escuchándote y pensaba, pues mira, todo esto, esta idea de los sesgos y de la cuestión ética, son cosas que están interesando ahora y que este hombre está trabajando, ¿no? Y en general yo creo que también lo que decías, ¿no? Y estoy de acuerdo y creo que parte de lo que yo planteaba en la presentación también encaja, que en realidad, estas cuestiones que son retos, que pueden ser peligrosas, realmente ofrecen oportunidades, ¿no? Oportunidades para mejorar en esos aspectos, ¿no? Y reflexionar acerca de, bueno, qué queremos o qué usos queremos hacer realmente de estas nuevas herramientas, que tú mismo lo apuntabas, pues hacer contenidos más accesibles, repensar de repente ideas, conceptos, espacios, lugares, personajes, ¿no? Y creo que puede ser, pues, hay que tomarlo como algo positivo, ¿no? Pero bueno, corre el riesgo de esa instrumentalización de la que hablábamos, ¿no? Y de esa mercantilización al final. Pero bueno, darte la enhorabuena y te seguiremos, por lo menos yo te seguiré ahí la pista para ver cómo avanza el trabajo. Muy interesante. Pues muchas gracias, María. No, sí, yo creo que además es súper interesante conectarnos porque a razón de lo que comentabas tú antes, en otros trabajos de investigación que, como os digo, forman parte un poco del mismo tema, donde yo me muevo es en esto, en inteligencia artificial y industrias creativas y culturales en su amplitud, pero concretamente en el ámbito artístico. Al final, el concepto del transmedia, ¿no?, llevado a la enésima, con la entrada de la IA se está volviendo, pues claro, algo incontrolable que hay que tratar de controlar, en el término más, evidentemente, más provechoso y más positivo de la palabra, ¿no? En este primer artículo y en este primer trabajo, claro, yo echaba de menos al buscar los casos y al decidir, ¿no?, con cuáles quedarme y por dónde explorar, el buscar que hubiera ese equilibrio entre, vale, no me quiero pasar ni de irme a lo negativo, ni me quiero pasar de irme a lo positivo, porque esto al final es como dos caras de la misma moneda, que lo suyo es que identifiquemos en qué casos pues son realmente oportunidades, en qué casos son riesgos. Y luego, respecto a la perspectiva de la mercantilización, que lo apuntabas tú también, María, en tu presentación, es el dilema, yo creo, en el que nos vamos a mover siempre, porque desde el punto de vista de los espacios museísticos o de los espacios artísticos, tú quieres llegar al usuario, quieres llegar y quieres captar al visitante, y quieres que venga a ver las obras y quieres que venga a vivir la experiencia, ¿no?, museística y expositiva. Caes en el riesgo de irte a las lógicas demasiado
si quieres, capitalistas o de los algoritmos, ir al amarillismo, incluso al oportunismo, y que se pierda por muchas veces la esencia de la obra o de lo que quería transmitir el autor y demás. Entonces, estamos en un dilema ahí de equilibrios que es súper interesante, pero que es para mí lo más complejo que tiene esto. Muchas gracias, María. Raúl, no sé si quieres añadir algo más, comentar o todo bien. O ya... Bueno, ya habéis dicho muchas cosas vosotras y bueno, muchas gracias, María, por la presentación. Me parece que sí que debemos reflexionar mucho sobre todo las consideraciones éticas que tiene y las implicaciones que tiene en la creación de IA. Yo por eso también soy un gran defensor de la IA en el sentido de que sirve para construir y para darnos ideas, no sirve para, como otra gente puede llegar a demonizarla en este caso, y está empezando, como pasa siempre con cualquier nueva tecnología que empieza, y desde la imprenta, y en este caso la inteligencia artificial y el machine learning ha venido para quedarse y sobre todo que puede darnos ideas. En este caso, el ejemplo que has puesto de esta colección de ropa directamente, que no solo puede llevarnos sobre todo a inspirarnos. Yo, por eso, cuando justo en la asignatura de educación, ellos hacen carteles con IA porque yo les favorezco a que ellos utilicen la IA de forma para inspirarse en lo que quieren hacer, en este caso. Entonces, y además creo que es súper útil y justo ahora en la Semana de Ciencia hemos hecho un taller justo sobre IA y comunicación científica. Entonces, creo que para muchas cosas es súper útil y súper fácil de saber por eso, de luchar contra esos sesgos o por lo menos controlarlos en cierto modo. Entonces hay que saber muy bien cómo construimos cómo le damos las instrucciones y cómo le ponemos lo que queremos que sea en ese sentido. Y que no pueda, porque sabemos los sesgos que pueda haber y sabemos, y eso hasta cierto punto lo podemos controlar. En otros casos no sabemos cómo se ha entrenado esa inteligencia artificial y hasta qué punto puede darnos otras cosas. Entonces, es verdad que en otros casos puede inspirarse demasiado y puede llegar a copiar otros estilos o lo que fuera, pero por eso, como forma de creación, de darnos ideas, de mostrarnos y de fomentar la creatividad, es que no tiene ningún precio en este sentido. Total. Sí. Sí. Estamos, también ponía María, ¿no? en el chat, ¿no? El tema de la propiedad intelectual. Sí, estamos en un momento tan interesante de transformación. Dentro de muchos años, cuando estudien este momento histórico, seguramente que lo dirán, ¿no? Que estamos viviendo un momento muy, muy interesante. Yo me venía a la cabeza, María, cuando hablabas, pues cuando entras en Instagram y bueno, estos contenidos que ahora hay muchos, ¿no? De cuadros emblemáticos que toman vida y se mueven. Y yo, como usuaria, sin más, ¿no? Reconozco que algunos me han provocado simplemente, ¿no? Sin reflexión, o sea, la emoción, algunos me han provocado rechazo, pero otros me han encantado, me han transportado al momento, al cuadro y tal, sin más, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estáis diciendo, este momento de que es una herramienta que es imparable, y bueno, que a ver cómo la gestionamos. Así que por eso estoy convencida de que seguiremos coincidiendo en congresos. Muchísimas gracias. Queda por recorrer. Muchas gracias. Enhorabuena, María, enhorabuena. Pues Raúl, te vamos a dar paso a Raúl Gómez Hernández con su comunicación. La investigación sobre la comunicación institucional de los museos universitarios de la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Edimburgo en redes sociales, consideraciones éticas y metodológicas. Pues adelante, cuando quiera, Raúl, gracias.
Yo ahora mismo no te oigo. ¿Vosotros os escucháis? Ahora. Ahora sí, gracias. Ahora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos, sobre todo al Comité del Congreso por admitir esta conferencia. En mi caso, ya participé en Editor el año pasado con justo una parte de mi investigación doctoral y ahora justo traigo otra de estas patas. En este caso, mi nombre es Gómez Hernández, yo soy estudiante del doctorado en Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Complutense de Madrid y del doctorado en Educación de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, Reino Unido, y dentro del doctorado conjunto de Una Europa, que es la alianza en la que están la Complutense, la Universidad de Edimburgo y otras universidades, doctorado conjunto en Patrimonio Cultural. Aparte, soy profesor ayudante en el Departamento de Periodismo y los Medios de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Madrid y doy clases justamente sobre educación y nuevas tecnologías, entre otras cosas. Mi investigación doctoral, que ya está en el cuarto año y que espero en enero o febrero defender, después de varios... de mi parte de mi estancia en Edimburgo, que voy ahora en enero hasta septiembre, y que ya he estado otros 5 meses, ya que tengo que estar un año, y trata sobre cómo podemos enganchar o conectar a los jóvenes universitarios con los museos de la universidad. En este caso, investigando nuevos formatos, desarrollando casos de estudio con los diferentes museos, y viendo cómo los museos universitarios de la Complutense y de la Universidad de Edimburgo tienen potencial para hacer ese enganche con los alumnos, desarrollando aplicaciones de realidad aumentada, desarrollando diseño web y creando todos estos prototipos, ya que también tengo esa experiencia o ese bagaje tecnológico por la otra parte. En esta presentación lo que voy a presentar es justo la investigación sobre la comunicación institucional de estos museos, es decir, un estudio en redes sociales, un estudio de Big Data de las cuentas principales de estos dos museos, pero sobre todo centrándome en esas consideraciones éticas y metodológicas derivadas de la investigación en redes sociales, que igual que la IA es también algo muy reciente, el estudio los estudios de redes sociales tampoco llevan tantos años y sobre todo están cargadas de consideraciones éticas y metodológicas y más ahora que está cambiando también las propias condiciones de las propias redes sociales. En este caso voy a empezar justamente por una introducción a esa investigación de redes sociales y investigación, después a esos cambios que ha habido últimamente en redes sociales como institución, para después pasar justamente a ver los objetivos de mi estudio de redes sociales de estos museos y la justificación que lo ha llevado a cabo, esa metodología que lo ha llevado y los resultados y la discusión y conclusiones. En cuanto a la investigación en redes sociales o la relación entre las redes sociales e investigación, decir que las redes sociales ha vuelto fundamental para la investigación y la comunicación académica. En este caso, por ejemplo, esta tabla que recojo aquí de la publicación de Van Oors y Cursaris, generalmente recoge los 20 tipos o 20 temas que más se han hablado en los últimos años o estudios que se han hecho sobre redes sociales. En este caso, todas las temáticas hay muchas temáticas y muchas más que se habrá dejado en el tintero, porque por ahora que veo. Por otro lado, tenemos que esas redes sociales ofrecen un acceso sin precedentes a grandes cantidades de datos, permitiendo estudios comparativos a nivel global, en este caso Complutense y Edimburgo, obteniendo información en tiempo real, ya que podemos comparar también diferentes bases de datos, o diversas asociaciones profesionales y académicas también han publicado ya directrices éticas y metodológicas que ayudan también a vislumbrar cuáles son esos problemas que existen dentro de estos estudios de redes sociales o investigación de redes sociales. Y también las compañías de redes sociales han regulado el acceso y proporcionado acceso sobre su uso, porque también son conscientes del problema que hay con el robo de identidades o con la desinformación actualmente, que afecta a la fiabilidad como fuente de información.
En este caso, vamos a centrar esta investigación en los museos universitarios, de la Universidad Complutense de Madrid, que recogen más de 28 museos y colecciones y que tienen un patrimonio incalculable, tanto tangible como intangible. En este caso, pongo la foto del Museo de la Farmacia Hispana, que tiene varios lugares de varias boticas y farmacias a lo largo de la historia, y que recoge muchos de estas piezas relacionadas con la farmacia y una colección muy grande de medicamentos, por ejemplo. Aparte, hay otros edificios, como el Paraninfo de la calle San Bernardo de Madrid, u otro tipo de edificios. Por otro lado, la Universidad de Edimburgo cuenta con más de 12 museos y con muchas colecciones añadidas a la colección de Heritage Collection, que están en la biblioteca o en el centro de investigación sobre patrimonio que tiene en el propio edificio de la biblioteca. En este caso, este es uno de los museos con los que también trabajo, igual que el Museo de la Farmacia Hispana en Madrid, el Museo de Anatomía, que también recoge muchas de esas colecciones que han ido investigando en los últimos 150 años los profesores de esta universidad. Las primeras colecciones datan de hace 400 años, por lo que ya también tiene una trayectoria consolidada en lo que es recolección de patrimonio y puesta en valor de ese patrimonio. Asimismo, en redes sociales, estos museos también se han sabido mover para mostrar cómo vamos a ver la difusión y para ver las diferentes actividades que realizan. Como objetivos que tiene este... un momento. Que me faltaba este. Por otro lado, tenemos las redes sociales. Las redes sociales como tal, tenemos por un lado Twitter, que ahora se llama X, y por otro lado Facebook e Instagram, que se incluyen dentro de un cuerpo que se llama Meta. En este caso, en el caso de Twitter, antes de octubre de 2022, llamado Twitter, decir que Twitter se fundó en el año 2006, luego de ser muy popular, y tenía la API, que es la interfaz donde se puede consultar los datos, lo tenía abierto y de forma gratuita. Era una red, por eso, una red académica muy fuerte, donde muchos investigadores podían tener justamente relación entre sí y compartir todo el trabajo que estaban haciendo. Después de octubre de 2022, Elon Musk compra Twitter y cambia su nombre a X. Esto también se produce en un momento en el que Elon Musk decide cambiar el algoritmo, ya que creía que Twitter se basaba en la difusión de bulos y prohíbe los bots, prohíbe los que eran una forma de ayuda y de poder colocar ciertas informaciones. Por otro lado, cierra la API a una posibilidad de pago y para cualquier investigador tiene que pagar por utilizarla. De esta manera, muchos académicos, ya que había cambiado el algoritmo y ya no se podían relacionar entre ellos, se pasan a la versión gratuita, a otras versiones gratuitas similares que son Mastodon o Blue Sky, esta última creada justamente por los creadores de Twitter. Por otro lado, en Facebook y Twitter e Instagram se integran en Meta. Antes de 2021, decir que Facebook llegó a tener 2.000 millones de usuarios actualmente, adquiere Instagram y WhatsApp y tiene una API abierta gratis pero limitada. Después de octubre de 2021, en este caso se cambia a Meta, nace el metaverso, justamente es el periodo también en que Elon Musk compra Twitter y que tienen esta lucha Mark Zuckerberg con Elon Musk por ser por tener la red social más activa en este caso y sigue teniendo la API gratis y abierta y limitada. En cuanto a esta investigación, mis objetivos principales es explorar y evaluar los retos éticos y los enfoques metodológicos de la investigación en el análisis de las iniciativas educativas que tienen los museos y las colecciones de estas dos universidades. Por un lado, examinar las consideraciones y limitaciones éticas y metodológicas de los términos y condiciones y de las recomendaciones que hacen los investigadores. Por otro lado, analizar las redes sociales de los museos y colecciones como fuente de datos e identificar limitaciones y sesgos propios del conjunto de datos que vamos a estudiar. Solo por indicar la justificación, este estudio se basa sobre todo en que el uso de redes sociales como fuente de datos para la investigación es muy potente y ha crecido exponencialmente en los últimos años.
pero presenta esos desafíos. Por un lado, el uso y responsabilidad de obtención y tratamiento de los datos, que tienen esos sesgos y eso es ética y metodológica. Por otro lado, una comparativa internacional por la importancia de los museos. Y por otro lado, es importante hacer este estudio por hacer una comparativa en estudios de redes sociales realizados con métodos diferentes y en situaciones distintas. Una en 2022, antes de todo el cambio del metaverso, al metaverso, y 2024. Porque también se estudian los datos de 2020 a 2022 y posteriormente a 2024. En esta metodología, por un lado, se van a estudiado los términos y condiciones de las redes sociales, de Instagram, Twitter, X ahora y Facebook, para conocer qué es lo que opinan los propios redes sociales y cómo han ido limitando el acceso. Por otro lado, las directrices éticas metodológicas, tanto GOL, por ejemplo, como de la British Research Society of Education, por ejemplo, que ha publicado varias publicaciones respecto a esto, mediante otros estudios de diferentes investigaciones y diferentes asociaciones profesionales que lo han hecho. Y por otro lado, el análisis de la muestra en X, Facebook e Instagram. Siendo, por ejemplo, en el caso de la Complutense, siendo un periodo estudiado entre el 2020 y 2022, hecho ese estudio en 2022 y centrado mediante la API de Twitter y esta hecha mediante búsqueda manual. En este caso, como vamos a ver justamente en los resultados, si queremos entender las consideraciones éticas y metodológicas previas al estudio de los datos, tenemos que tener en cuenta que la investigación en redes sociales siempre debe priorizar la privacidad, minimizando esos riesgos, aunque la anonimización completa es difícil debido a la naturaleza pública de esos datos. Pero en el estudio, por ejemplo, de X, que fue el caso de la Complutense, se utilizó una API en abierto, porque en ese momento estaba en abierto, lo que provocó que hubiera muchos más datos que en una búsqueda manual, que es lo que se hizo con el estudio de la Universidad de Edimburgo, donde tampoco se permitía el web scraping o el filtrado de datos porque no estaba autorizado y tampoco se pretendía pagar por unos datos que estaban en abierto. Por lo tanto, tampoco se usaba datos de pago. En cambio, también para el estudio de Edimburgo se amplió a Facebook y Instagram, ya que en el caso de la Complutense no tenía en cuenta ni en Facebook ni en Instagram estas redes sociales y en estos casos se han pasado justamente a Facebook e Instagram los museos de Twitter y en este caso sí que se permite el web scraping, pero con restricciones, porque el propio Facebook tiene crawlers propios que son unos sistemas que sirven para filtrar esa información y obtener información recorriendo directamente toda la página web. Por otro lado, Meta también permite ese uso de API y descarga de datos de forma libre. Pero también hay que tener en cuenta que los dos tienen mucha conciencia sobre la protección del usuario, los consentimientos y el almacenamiento. En cuanto a las redes sociales de la Complutense, decir que, como veis, han estudiado cuatro cuentas. Entre las 4 se registraron más de 5.600 tweets, 91% correspondientes a 2 museos que hablan exclusivamente sobre educación, el Museo Laboratorio Manuel Bartolomé Cosillo, que es el llamado ahora Museo Educativo Complutense, renombrado, y el Museo MUPAI de la Facultad de Bellas Artes o Museo de Arte Infantil. En este caso, sobre todo, se centra en educación porque muestran cosas relativas a la educación o talleres que han hecho con diferentes comunidades o diferentes públicos. Por otro lado, la cuenta oficial del Museo Complutense es la más activa en Twitter, pero con menos actividad. Por otro lado, tenemos que el Museo Bartolomé Cosillo es el principal usuario de hashtag con Patrimonio y Museos, mientras que el Museo Complutense utiliza más colección. Y en retweets y propuestas también es el Museo Bartolomé Cosillo. Y como actividades, destacar la difusión de contenidos y de actividades presenciales. En cuanto a la Universidad de Edimburgo, en este caso se hizo un estudio entre enero y junio de 2024, abarcó sobre todo X, entre Twitter, Facebook e Instagram. En este caso solo se recogieron 120 publicaciones relacionadas con la educación patrimonial, ya que estos museos publican, hacen muchos retweets o hacen muchas publicaciones sobre diferentes contenidos y además
muchos tienen exposiciones propias o hacen muchas actividades ajenas al ámbito educativo. En este caso, aunque sea menos distancia, en el otro caso es porque las cuentas de la Complutense estaban centradas en educación concretamente. En este caso no están centrados en educación, sino es una parte de ellos. Entonces, lo que se ha separado es en diferentes actividades, como se ve a continuación: difusión, visita de adultos, talleres, proyectos estudiantiles. Y en este caso, muchas no cuentan con Instagram propio, sino cuentan la de la facultad o utilizan otros, por lo que IX, por ejemplo, el Cockburn Theoretical Museum redujo la actividad en X o en Twitter tras los cambios del algoritmo y se centra directamente en Facebook o en Instagram. Y otros directamente se centran en Instagram, por lo que no tienen tweets. En este caso se contabilizan menos publicaciones, pero hay un mayor número de comentarios, porque en diferente de la red social es más importante que otra. En otros casos, el sesgo también, en este caso el que más likes tiene, es porque es un proyecto en concreto. Por último, las limitaciones éticas y metodologías posteriores a esta investigación quedan evidente que se ve que la diferencia es abismal, tanto la cantidad como la tipología de datos, la cantidad de datos que tiene la Complutense o que se han obtenido en la Universidad de Edimburgo y la tipología de datos, ya que una investigación, una búsqueda de datos de una forma u de otra, contiene diferentes limitaciones. Por otro lado, la protección de datos también limita según cada uso. En este caso, hemos visto cómo el API era privado o la protección de datos se ha incrementado a lo largo del tiempo, o el método de obtención de datos y los sesgos que propio tienen. Por ejemplo, en el caso de utilizar la API de Twitter en el año 2022, de forma libre, se necesitaba un planteamiento robusto de esa investigación, ya que se planteaban sesgos que podía haber al descargar masivamente los datos. En este caso es una búsqueda manual que se ha hecho a través de las propias páginas, por lo que el control de riesgos es inmediato y cualquier problema se puede cambiar. Por otro lado, la discusión. En este caso, me gustaría discutir justo tres aspectos. Por un lado, el método de obtención de manual frente a automático, que hemos comentado, que una cantidad de datos pequeña hace que cuando esto se amplíe a una cantidad mayor, esa escalabilidad no permita ninguna eficiencia, tanto en costes como en tiempo. Pero también la limitación en cuanto al número de datos obtenidos también es mínima en el caso pequeño y también es máxima en el caso de un método automático. Pero que sí que habría que ver, para minimizar esos riesgos, qué herramientas se podrían usar y qué consideraciones y limitaciones tendrían. Por otro lado, la protección y privacidad de datos. Una pequeña muestra como la de la Complutense, de solo las fuentes oficiales o el de la Universidad de Edimburgo, que también solo cuentan las cuentas oficiales, tienen menos riesgos para la privacidad y la protección de datos que una muestra más grande que implique comentarios de diferentes cuentas y también la opinión de diferentes personas. Y por último, el control de sesgos. Una pequeña muestra también muestra ese control y detección fácil de los sesgos, pero una muestra muy grande habría que plantearse qué protocolo debe aplicarse en un estudio de mayor envergadura. Finalmente, como conclusiones de este estudio, señalar eso, que las redes sociales son una herramienta poderosa para la investigación, como hemos visto, pero que presentan diferentes complejidades. Por un lado, el estudio de percepción de actividades educativas en museos universitarios revela esa complejidad del uso de redes como herramienta de trabajo, pero también limitaciones de obtención de información, desafíos éticos y metodológicos y de protección de datos. Por otro lado, la Complutense muestra menos interacción, aunque participan en actividades propuestas. Y la Universidad de Edimburgo sí que se ve como del 2002 al 2024 han cambiado de plataforma, el tipo de contenido ha cambiado y el tipo de contenido que se hacen en una u otra plataforma también es diferente a lo que se tendría que hacer si hubieran seguido en X y el número de contenido que hubieran tenido en X. El número de publicaciones también. La comunicación, porque tanto en Instagram como en Facebook se hacen publicaciones menos regulares que si hiciera en Twitter, que se haría todos los días. Por otro lado, la comunicación en redes sociales no genera un engagement fuerte, pero las redes no reflejan constantes de realidad, porque ellos hacen actividades casi todos los días. Principalmente porque los likes no reflejan esa realidad, que son muy, muy bajos. Por otro lado, las redes sociales también siguen siendo un lugar indispensable para tener información precisa
que permiten conocer más ese contenido atractivo para la audiencia y evaluar la situación general de los museos universitarios. Pero esto claramente hay que tener en cuenta todos estos sesgos y todas estas limitaciones y complejidades que he planteado. Os dejo por aquí también bibliografía relativa a todas estas investigaciones y estudios relativos a redes sociales e investigación o con los museos como forma parte de ello, o los desafíos éticos que ha habido, como la credibilidad de las redes sociales en los últimos tiempos, o para el ámbito académico, o el cambio de X a Mastodon o Blue Sky en este caso. Y solo agradecer, muchas gracias por todo, por esta presentación y por dejarme justo presentar esta investigación, y que cualquier duda que tengáis, pues aquí estoy para ello. Muchísimas gracias, Raúl. Muy interesante también, desde otro enfoque. La verdad es que creo que las 3 comunicaciones que hemos tenido han tenido tan diferentes enfoques que es como muy, muy enriquecedor. Bueno, pues doy paso a tus compañeras, a María Gómez y a María Avellán, por si quieren hacer alguna pregunta, alguna duda, ampliar información. Bueno, Raúl, yo darte también la enhorabuena. Es verdad que es un enfoque que en términos específicos, técnicos, también se me escapa, pero me ha parecido interesante el enfoque de que teniendo, bueno, que estando haciendo los 2 doctorados, los 2 programas de doctorado, ánimo con ellos, y que me ha gustado el contrastar, el comparar, ¿no? Los dos mundos, del tener el acceso a los dos espacios y ver un poco también ese cambio de cómo lo han hecho. Pero eso, enhorabuena. Sí, este estudio de redes sociales es justo una comparativa o un estudio que justamente lo que compara es la situación general de los museos de ambas universidades, porque justamente una de las partes de mi tesis, una parte, porque en este caso es una tesis por 2 universidades. No son dos tesis en este caso, pero, vale. Mejor. Pero son 3 títulos al final: Complutense, Edimburgo y una Europa. Pero por otro lado, una de las partes justamente es ese estudio de cómo está la situación general allí, cómo es la situación aquí y cómo se puede trabajar con todos los actores que hay, los profesores, los estudiantes, los trabajadores, y para mejorar y para hacer nuevos contenidos que puedan enganchar a toda esta comunidad universitaria. Entonces, justamente, este estudio de redes sociales se enmarca justo en esa situación general, donde se han hecho también encuestas. Por ejemplo, aquí en la Complutense he hecho más de 1000 encuestas a estudiantes, en Edimburgo también he hecho más de 100 encuestas, y luego entrevistas a todos los directores de los museos y también trabajadores que se han ido haciendo. Entonces, en este caso, por eso complementan ese DAFO que se ha formado por parte de las encuestas, de las entrevistas, de los focus groups que también ha habido, para luego poder trabajar y poder desarrollar esos proyectos o esos casos de estudio que ya en la Complutense se está trabajando y ya se ha hecho, y que ahora, cuando vaya a Edimburgo, pues lo haré allí. Junto a eso. Por eso era tan importante también conocer cómo ellos lo están y qué opina la gente del contenido que están haciendo, cómo lo están mostrando, cuál es la visión y la perspectiva que ellos ven y cómo lo están viendo. Y sí, yo creo que los estudios de redes sociales, por eso, tienen mucha importancia, pero también tienen una complejidad tremenda en saber, sobre todo, los sesgos y hasta qué punto y qué información puedes saber, otro no la puedes saber, porque es también algo, entras ya en la privada y sobre lo privado. Y sobre todo, en el mundo anglosajón, aquí no tanto, porque las humanidades no tienen esta consideración ética desde un punto de vista académico. Pero en el mundo anglosajón, yo, por ejemplo, tengo que pasar un comité de ética cada vez que voy a hacer una investigación. En este caso, cuando he presentado para hacer esta investigación, he tenido que pasar un comité de ética que ha durado 3 meses, por ejemplo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con qué se investiga, qué datos se sacan y cómo lo haces en ese sentido. Interesante. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. Muy interesante. No sé si puedo intervenir brevemente. Sigo en trayecto ahora con el pequeño.
por si oís el triqui-triqui del carro. Bueno, darte la enhorabuena, Raúl, por el trabajo y por la exposición. No sé, quizás me he perdido, bueno, es que, en fin, he ido y venido en la comunicación. No sé si ha hecho algún estudio también comparativo o ha atendido, a lo mejor, aunque sea tentativamente, a la comunicación que hacen los museos no universitarios, por ver si de ahí, de esa especie de, vamos a decir, benchmarking, podemos extraer buenas prácticas que puedan, pues, fomentar ese engagement, ¿no? O que las redes sociales reflejen realmente esa interacción que luego las acciones de los museos tienen, ¿no? A nivel presencial, que es lo que intuyo que también has planteado, ¿no? En las conclusiones. Claro, No es sé que, si... es que en este caso muchas cuestiones no se pueden ver en redes sociales no se pueden ver en redes sociales porque muchas actividades que hacen presenciales luego no se reflejan en redes sociales o no tienen esa consideración de que se publiquen fotos sobre ese evento o que la gente directamente pueda agradecer ese trabajo u otro tipo de cosas, aunque lo agradezcan personalmente también. Pero que igualmente no lo he hecho con otros museos, principalmente porque mi tesis está centrada en los museos universitarios de estas dos universidades. Pero hay muchos trabajos, yo creo, publicados tanto en el ámbito cultural como de instituciones museísticas, relacionando justamente con la actividad comunicativa que hacen los diferentes museos. Pero sería interesante eso, conocer el punto de vista general, cómo lo están haciendo. Creo que Mónica tiene algo publicado sobre el tema, o a lo mejor me estoy equivocando. Me quiere sonar que te he leído algo. Sí. Sí, tengo algunos trabajos con algunos compañeros, concretamente con los directores de tesis de Raúl, Francisco Cabezuelo y Rafael Caderol. Tenemos algunos trabajos hechos sobre museos y redes sociales principalmente y la gestión de la comunicación, sí. En redes sociales, principalmente de museos, sí. No universitarios, como es la tesis de Raúl, pero sí, así es. Es un trabajo... Lo planteaba más que nada por eso, por tomar como, bueno, pues esas guidelines, esas buenas prácticas dentro de, vamos a decir, casi del marketing de contenidos, porque al final las instituciones públicas, muchas veces, sobre todo las universitarias, adolecen de esas cuestiones, ¿no? De no saber comunicar adecuadamente lo que hacen, y se hace mucho y muy bien, ¿no? Sí. Entonces, mirar al sector general o generalista o privado para ver lo que se puede tomar y adaptar realmente. No sé. Sí, el tema que incluye un poco... Sí, perdona, Raúl. Incorporar lo que comentábamos, es incorporar profesionales de comunicación. Porque al final estamos hablando de una comunicación estratégica, entonces es un perfil de comunicación. Lo que pasa que igual que en otros sectores nadie se plantea ir a un juicio sin un abogado, pues en nuestro sector, pues bueno, puedes hacer una campaña en redes sociales sin alguien de comunicación. Puedes, los resultados pues bueno, serán los que sean, y es verdad que en general hay sectores en los que yo creo que el mundo de a veces cultural son muy blinda un poco más esa interdisciplinariedad, tal vez porque, bueno, pues porque nos pueden faltar conocimientos específicos, pero para eso nos especializamos, ¿no? La gente de comunicación para eso tiene la capacidad de especializarse y así lo hace en distintos sectores. Eso es un reto que sigue ahí. Sí, estoy totalmente de acuerdo por eso. Pero bueno,
tesis ahí sigue y vamos, que es objetivo, lo seguimos viendo cuando vamos como hace Raúl, se entrevista con las personas responsables de museos o tal, pues todavía cuesta encontrar, por lo menos dentro de la institución, estos perfiles. Es verdad que en ocasiones contratan, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bueno, hemos sido pocos, pero con mucha productividad, creo yo. No sé en las otras mesas cómo habrá ido. Es lo bueno, es verdad que lo bueno de cuando somos pocos, pues da más juego para participar, para debatir, que para eso tenemos los congresos, para conocernos, ver en qué están trabajando otros compañeros y que luego puedas contactar con ellos para evitar que estemos trabajando en paralelo y nunca nuestros trabajos se crucen. Así que, bueno, daros las gracias. Yo me he sentido muy a gusto en esta mesa en la que hemos hablado de arte público de nuevo género, de inteligencia artificial, creatividad y publicidad y de redes sociales en los museos universitarios. Y bueno, pues vemos que las industrias culturales y creativas son un terreno, yo creo que donde todavía nos queda muchísimo recorrido para hablar en comunicación digital. Así que espero que nos veamos próximamente. Daros de nuevo las gracias y dar también las gracias gracias. Gracias, María, por seguir ahí. Haciendo multitasking. La magia de la ubicuidad. Sí. Y gracias a la segunda edición del Congreso Digital y bueno, ya estamos en contacto, ya tenemos nuestros correos, ya nos conocemos, así que volveremos a coincidir. Seguro que Muchísimas sí. Mil gracias a todas. Gracias, un placer. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego.